bendiga, un gusto verlos. Hoy estoy muy triste, pero bueno, damos gracias a Dios porque ha sido un tiempo muy especial para ustedes y yo sé que nos ha ministrado el Señor, a mí también, entonces gracias. Bueno, Samara, voy a hacer una corrección. La clase pasada quedamos con un tema que no di, entonces hoy voy a retomar para que ellos sepan que sí, que sí, que sí lo voy a dar. Entonces, y luego pues Perfecto, profe. tratamos ya de abarcar el tema de hoy. Entonces, la clase pasada quedamos en qué tema, la profe no alcanzó a dar. Bueno, vamos a ver los lenguajes del amor. Recuerdan que habíamos quedado ahí porque les di un poco más de participación, entonces la idea es hoy cómo terminar ese tema. Bueno, ya por acá lo tengo. Bueno, ahí estamos, ya lo estamos viendo. Entonces, este tema, reconociendo el lenguaje de amor de los niños. De antemano les quiero decir, el libro que deben de comprar se llama así, Los lenguajes de amor de los niños, del autor Gary Chapman. Este autor, pues prácticamente esta clase está basado en ese libro. Este autor tiene los libros, los lenguajes del amor en la pareja, para adolescentes. Entonces es un buen libro porque le enseña a uno como maestro, como padre, a entender que todos tenemos un lenguaje de amor diferente. Entonces, un lenguaje es como una forma de comunicarnos, ¿cierto? Que muchas veces uno piensa que es que el lenguaje de esa persona es igual al mío y tal vez no. Tal vez resulta que ella le gusta ser amado de una forma diferente y a mí me gusta ser amado de otra forma diferente. Entonces, Gary Chapman en este libro nos informa de las formas de actuar de una madre o un padre para con sus hijos, con el objetivo de ayudarles a ver el mundo de un modo distinto, a comprenderlo, a sentirse queridos y a saber que su lugar está con la familia. Recordemos lo que aprendimos la clase pasada, que el niño necesita pertenecer y sentir que hace parte de su familia y que es reconocido y valorado, ¿cierto? Que él ocupa un lugar muy importante dentro de su familia. Y es ahí cuando le damos como la centralidad a la persona dentro del hogar. No solamente eres mi hijo, sino que también eres hermano, también eres amigo, ¿cierto? Entonces es cuando le damos como el lugar al niño en la familia. Por eso es muy importante reconocerlo. Además, también se centra en fomentar esa relación entre padres e hijos, porque a veces como padres, cuando no hemos sido o no hemos recibido amor, pues se nos va a dificultar dar amor. Y muchos o algunos hemos tenido la experiencia que de pronto tuvimos más afecto de mamá, otros más de papá, otros menos de mamá, otros menos de papá. Entonces crecimos en algunos momentos cojeando, ¿cierto? Y no tuvimos ese estímulo, cómo amar, y se nos hace difícil. Entonces, muy interesante que este libro nos abre como la mente en cuanto a cómo entender a mi hijo y cuál es su lenguaje de amor. Entonces, este es la forma, él nos habla de que un lenguaje de amor es el contacto físico. Y bueno, vamos a hacer repasito hoy de las clases anteriores. El contacto físico es caricias y abrazos. ¿Qué pasa? Pues como ya vimos en el inicio de las clases, los niños recién nacidos necesitan sentir el contacto piel a piel de sus padres. No piense que es algo poco casual que cuando un niño nazca se lo pongan a uno en el regazo. Es que ese es el primer momento de contacto, ¿cierto? Y cuando no hay ese contacto hay una carencia. Por eso es interesante saber que los médicos cuando nace el bebé lo colocan al ladito para que el niño, hay un micrófono abierto, Emilio, bueno, para Ya lo que cerramos. listo, Samar, para que el niño sienta ese primer contacto, ¿cierto? Es la salida al mundo real y necesita sentir ese primer contacto. Entonces, ¿qué va pasando? Ese primer contacto va a generar seguridad, ¿cierto? Y
va a ir creciendo poco a poco cuando vamos abrazando, cuando vamos besando, cuando los levantamos, cuando le damos una caricia, ¿cierto? Es muy interesante que a medida que los niños crecen, ellos van teniendo como su zona límite. Y aquí quiero ser como muy insistente con ustedes en algo importante, que si un niño no quiere abrazar a alguien, no lo obliguen. Si un niño no quiere dar un pico a alguien, no lo obliguen. Los niños necesitan tener confianza para hacerlo. Y cuando un niño no siente esa confianza, no lo va a hacer. ¿Y qué pasa con el adulto? Le estamos obligando y estamos violentando al niño a que abrace a alguien que de pronto él no siente. Y es interesante porque los niños son muy sensibles. Ellos todavía hay mucha pureza. Entonces, aprendan a reconocer cuando un niño dice, no quiero abrazar, no quiero besar, no tenemos por qué obligarlo. Yo soy una que cuando veo que alguien está violentando a un niño, le digo, no lo obligues, no me quiere dar un abrazo, no, ¿cierto? Porque yo ya tengo claro que los niños tienen su zona límite y ellos mismos la van a poner, ¿cierto? Entonces, muy interesante no forzar esto, porque ya más adelante, a medida que crece, ya los niños van sabiendo y hay que enseñarles que es una caricia sana y que es una caricia que me está haciendo sentir mal, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que desde casa generemos contacto físico sano, porque también el niño cuando hay maltrato, pues, ¿cómo es que me amas y pero me estás dejando señales en el cuerpo, ¿cierto? Entonces miren que esto es muy importante en lo que estamos comunicando al niño, cómo lo amamos. Entonces la forma de amor es castigarte y dejarte lisiado o y ya bueno, ya me fui al extremo, pero dejarte moretones o dejarte que te tengas que esconder los brazos porque fue muy visible el maltrato, ¿cierto? Entonces, esto es algo de mucho cuidado en el hecho de cómo disciplinamos o cómo ejercemos castigo, ¿sí? Porque podemos mandar doble mensaje. Entonces, muy interesante porque la dinámica del adulto es cuando ya este niño es adulto, cuando esta mujer adulta, entonces necesito tu amor, pero tu forma de mostrarme el amor es castigándome, entonces yo prefiero tener tu amor, no tomar una decisión de dejarte porque me estás castigando, porque necesito más tu amor. Entonces, el castigo o esa forma de expresarme el amor, pues me vuelvo masoquista. Y recuerden cuando vimos las heridas, que vamos asumiendo posiciones o vamos asumiendo creencias. ¿Sí? Van conmigo. Entonces, este lenguaje de amor es esa típica caricia que es cogerle el pelo, que es abrazar, que es besar, que es el pico. Ahora, profe, ustedes me van a decir, profe, uno puede a los niños besarlos en la boca. Mire, yo ahí, eso yo no me meto. Hay dinámicas familiares muy bonitas donde no hay malicia, ¿cierto? Pues es que culturalmente hay sociedades que besar a un hombre está bien y en otras eso es como lo peor, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que hablamos después de cuando vimos Vygotsky, la importancia de la cultura y también cómo va formando la cultura. Entonces, yo en estos temas, yo lo dejo más a la familia, cómo van a manifestar el amor, ¿cierto? Y cómo van a hacer los abrazos y las caricias. Hay cosas que sabemos que no están bien. Así la gente las quiere hacer pasar bien, ¿cierto? Pero ahí es donde yo digo que cada familia debe tener también sus mecanismos de protección, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, la importancia de tomar de la mano. Miren, yo sufrí mucho porque mi esposo no es de tomar la mano, pero yo aprendí a tomarse la mano, ¿cierto? Y para mí es muy importante que a mí me tomen la mano. Mire, entonces de pronto el lenguaje de amor de mi esposo no era ese y me tocó enseñarle y él sabe que a mí me gusta que me tome de la mano, ¿cierto? Entonces vamos generando ese aprendizaje, hablando de la pareja que ya me salí, pero era como el ejemplo.
cada uno va a tener unas dificultades en expresar el amor, ¿cierto? Porque no hubo como aprendizajes. Pero la idea que busca bueno, esta conferencia de hoy o esta enseñanza es que procuremos hacerlo, ¿sí? Procuremos hacerlo. Entonces, a los niños hay que brindarles ese contacto físico, lo necesitan, ¿sí? Tiempo de calidad. Dios mío, yo creo que hoy estamos sufriendo mucho de este mal. Entonces, ¿qué es calidad? ¿Y qué es tiempo de calidad? Yo creo que esa es la pregunta para muchos de nosotros y decimos tiempo no hay, ¿cierto? Y cada vez uno dice, está corriendo esto, ya vamos en septiembre, ya en esto estamos cantando villancicos y estamos ya recibiendo al niño y volviendo a empezar un año y despidiéndolo y volviendo a empezar. Entonces uno dice, el tiempo cada vez es más rápido. Entonces, ¿cómo yo como padre, cómo yo como maestro, cómo yo como consejero? Porque necesitamos sacar tiempo. ¿Cuántas cosas uno descuida en su diario vivir, en su escala de prioridades, que a veces no son las correctas? Uno pone otras cosas que al mismo Dios, pone otras cosas que la misma familia, y cuando uno va a pensar, los hijos se crecieron y me perdí los años más bonitos, ¿cierto? Y ya cuando el tiempo pasa, ya no lo podemos recuperar. Entonces es muy interesante pasar tiempo con nuestros hijos. Y creo que hoy en día, y lo hemos hablado en clases anteriores, la tecnología nos está jugando, nos está robando mucho este tiempo. Creo que se han invertido los papeles de papá y celular. Entonces, cada salida, el que no lleve celular, Dios mío, eso se le forma un mundo. Pero la importancia de dejar el celular para ir a la iglesia, para ir a un servicio, para ir a compartir, o por lo menos eso que dice la palabra, tener dominio propio y saber que si este espacio es para esto, pues no voy a estar tan pegado al celular porque es que en últimas es el tiempo con mi familia, ¿cierto? Y yo veo que este celular y esta tecnología son mecanismos de control. Yo recuerdo que uno salía para el trabajo y hasta el otro día uno veía a su jefe y el jefe al otro día le decía a uno lo que tenía que hacer. Pero ya ahora con esto hay mucho control y uno termina en la casa haciendo el trabajo de la oficina muchas veces, ¿cierto? Entonces, esto es de cuidado y de que pongamos límites y de saber que cuando yo saco un tiempo con mi familia, es con mi familia, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esta inmersión de la tecnología y de querer desplazar una cosa de la otra. ¿Qué necesitamos tú y yo para hablar este lenguaje del amor con nuestros hijos y que ellos también aprendan a hacerlo? Estar al lado, compartir con ellos, escuchar. No hay nada más importante que la escucha, ¿cierto? ¿Usted cómo se siente cuando usted su jefe lo mira a los ojos y esa persona le pregunta cómo estás? ¿Cómo fue la semana? ¿Qué te ha pasado? Mira, te veo como triste. Mira, te veo como preocupada, ¿cierto? Uno que dice, ay, se me interesó por mí, ¿cierto? Y es igual con la pareja, es igual con los hijos, es igual. A mí me encanta cuando mi hijo me pregunta, mamá, ¿cómo te fue hoy? ¿Por qué? Porque ya aprendió a hacerlo, ¿cierto? Porque cada vez que yo llego a casa le digo, hijo, ¿cómo te fue hoy? Hablamos, ¿cómo, qué estuvo hoy? ¿Qué te pasó positivamente hoy? ¿Qué te pasó negativamente hoy? ¿Cómo estuvo la vaina hoy? ¿Cierto? Pero entonces ya es el aprendizaje y ya él siente la libertad de preguntarle a mamá, mamá, ¿cómo te fue hoy? ¿Cierto? Entonces vamos creando eso para que nuestros hijos vayan aprendiendo a saber que como padres también necesitamos que ellos escuchen a sus padres y viceversa, y que ellos puedan sentirse escuchados por nosotros. Así sea lo más, la cosa más que tú digas bobadas, pues, pero nada es bobada, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante porque nos hace tener comunicaciones abiertas
y nos hace también generarnos preguntas e interrogantes. Cuando tú le dices, hay una autora, ella es Pilar Sordo, en algunas conferencias que he escuchado, ella dice, eh, la dinámica de los padres, ¿cómo estás? Bien. El papá ya, ah, bueno. ¿Cierto? Como que no superamos eso, nos quedamos ahí para no avanzar más. Entonces es como, listo, no me importa, no me interesa, ya, cerramos la comunicación. Pero ella dice, no, preguntemos diferente para que haya un espacio abierto para comunicar, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, esto es bonito, a mí me gustó mucho poder entender y poder entenderme yo también, porque tenemos formas de comunicarnos diferentes, el lenguaje de amor es diferente. Otra cosa muy linda, los actos de servicio. ¿Cómo cuidamos del otro? ¿Sí? El niño o la niña necesita que sus padres le demuestren a diario que se preocupan por él, ¿cómo? Con gestos, eh, a veces no necesitan tantas palabras, a veces necesitan actos de amor. ¿Y qué son los actos de amor? Eh, Lavar y doblar su ropa, ¿cierto? Hacerles la comida, eso es un acto de amor. Comprarles los zapatos nuevos porque los otros han quedado pequeños, ayudarles a recoger su cuarto. ¿Y qué pasa muchas veces? Que nosotros por querer poner normas, orden, demandamos mucho, pero a veces los niños, mamá, ayúdame. Mi hijo, mamá, ayúdame, ¿cierto? Entonces, es interesante saber que ellos también se sienten amados cuando uno hace cosas con ellos, ¿cierto? ¿Y cómo los involucramos? Ah, lavemos el baño juntos, lavemos el carro juntos, hagamos una torta hoy juntos, ¿cierto? Mamá, ayúdame a doblar esto, mamá, enséñame a doblar a colocar la sábana a la cama, ¿cierto? No solamente quedarnos en hace esto, hace esto, hace esto, sino que también por momentos involucremos actos de amor para ellos, ¿cierto? Esto se va activando igual forma y igualmente le enseñamos a ellos a tener actos de servicios con nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos promoviendo. Entonces, no le pidan al niño algo que en la casa no se promueve. Y eso a veces pasa con nosotros. Queremos que los niños hagan cosas con nosotros que nosotros no le hemos enseñado a hacer. ¿Sí? Hacer la tarea. Muchas veces necesitan esa compañía. ¿Sí? Eh, Estos son gestos que llenan mucho. Y no hay nada como ver la cara de un niño cuando, ay, mamá me ayudó hoy a limpiar el cuarto. O mamá, me hiciste la comida que a mí más me gusta, ¿cierto? Y ya las que son abuelas y ya han dejado ir a los hijos más grandes, no hay nada más rico que un hijo le digo, ay, mamá, no voy a la hora de comerme este plato de comida, ¿cierto? Y uno como madre, ¿cómo se siente? Uno como padre, ¿cómo se siente? Súper bien. Entonces, mire que eso es lo que aprendimos con Bert Hellinger, aprender a dar, pero también aprender a recibir. Entonces, muy importante los actos de servicio. Palabras de afirmación. Dios mío, este para mí es, yo creo que mi lenguaje más fuerte. Yo necesito mucho esta palabra de afirmación, ¿cierto? Entonces, los niños, al igual que sucede con los adultos, necesitan que reconozcamos lo que ellos hacen bien, que los valoremos, que les digamos así, sí, ¿cierto? Sigue adelante, vas muy bien. Y ahorita cuando hablemos de autoestima vamos a tener más claridad de esto, ¿cierto? Hijo, me siento orgulloso de ti. Hijo, lo hiciste súper bien. Hijo, mejoraste. Hija, ¿cómo estás de bonita, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, la afirmación y los niños la necesitan. Recuerden que ellos están apenas iniciando su viaje. Entonces, hay que fomentar seguridad en ellos. Entonces, es muy importante las palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados más a resaltar los defectos, a resaltar lo que no tienen y lo que les falta.
Qué bonito que un día tú le escribas a tu hijo un mensajito y que cuando él abra la maletica, ay, vea ese mensajito y vea el dulce que le dejó mamá o papá ahí en la maleta. Qué interesante, ¿cierto? O decirle una poesía. Bueno, a los que nos gusta escribir, yo escribo mucho. Entonces, son cosas que tú puedes ir haciendo para promover y saber que tu hijo sabe que tú lo amas y que en últimas estamos construyendo para el mañana y estamos formando una persona sana que va a ayudar o va a ser luz para otros, ¿sí? Porque los niños recuerden que casi 8 horas están en un colegio y en esas 8 horas están con amiguitos donde cuando no hay un hogar funcional, los niños hablan con los otros amiguitos y les dicen lo que no tienen o lo que les falta. Entonces es muy interesante estas palabras. Puedo hacer cualquier cosa en la que enfoque mi mente. Soy maravilloso, soy inteligente. Es como cosas que le podemos decir a ellos. Soy valioso, me amo y me acepto en la profundidad de mi ser. Me gusta aprender cosas nuevas. Aprender algo nuevo siempre es divertido y emocionante. Creo en mis capacidades y habilidades. Creo en mí mismo y en mi poder de hacer las cosas. Amo mis características físicas, mentales y psicológicas. Tengo muchísimos dones y talentos. Siempre aprendo de los desafíos y me las arreglo para superar los obstáculos. Siempre que tomo este tema me gusta mucho pensar en cómo Jesús, cuando murió y resucitó y se le apareció por 40 días a las personas o también a sus discípulos, cuando se encontró con Pedro y Juan. Y pensemos que Pedro, la última mirada que tuvo con Jesús, creo que esa mirada fue muy dolorosa para Pedro, ¿cierto? Sentir en últimas lo que ya el Señor había profetizado que iba a pasar y que él se negaba a pensar que iba a pasar, pero pasó porque Dios conoce nuestros corazones. La culpa que pudo haber experimentado Pedro y cómo en este encuentro que Dios hace, cómo vuelve a afirmar a Pedro. Y que lo primero que le pregunta, Pedro, ¿me amas? El Señor sabía, ¿cierto? El Señor sabía por lo que había pasado Pedro y cómo lo afirma. Otra vez le devuelve el llamado, o sea, lo hace consciente del llamado y de la misión que él tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, miren, las palabras de afirmación siempre son palabras que alientan en medio de la desesperanza, en medio del dolor. No hay nada como una palabra de afirmación. Y es interesante cómo lo podemos hacer con nuestros hijos. Nuestros hijos, no pensemos que por ser niños ellos no sienten, no se sienten frustrados muchas veces, no se sienten que no son capaces, ellos lo sienten. Entonces ahí estamos para afirmar. Otro acto, otro lenguaje de amor son los regalos. A todos nos gusta recibir regalos, a mí me encanta. Cierto, yo creo que no hay nada más feliz para uno tener la cara de ponqué que recibir un regalo. Entonces, los regalos son importantes, al igual que cuando se les da el día de su cumpleaños o porque te piden una y otra vez el mismo juguete y también porque tú se los das cuando han sacado buenas notas. Todo eso es muy importante. Y eso tiene una carga emocional. Pues en últimas, un regalo siempre es bueno en cualquier momento. Hay gente que les encanta, hay otros que de pronto no lo disfrutan tanto porque no es su canal de amor. En últimas, con esto es que podamos buscar el equilibrio en cada acto de amor, pero entender que va a haber canales donde mi hijo se va a sentir mucho más amado.
No es que todos no estén, la importancia es poder enseñarlos todos, pero también entender que de pronto mi hijo no necesita tantos regalos, sino más tiempo de calidad, ¿sí? O entender que a mi hijo le gusta más que yo le ayude que le esté diciendo que lo amo. Sí, me hago entender, porque su canal o su lenguaje de amor es más fuerte. Hay uno que es más fuerte que otro. Entonces, esto es importante, tener gestos con los chicos, con los niños. Y miren, esto no se limita a ser padre o madre, no, esto lo podemos hacer en escuela dominical, esto lo podemos hacer en consejería, ¿sí? Y por eso es tan importante fomentar esto en los niños, pero también enseñarle al adulto, porque hemos sido dañados en nuestros lenguajes de amor y a veces somos como muy prevenidos en lo que el otro me va a hacer y siempre pensando que el otro nos va a hacer siempre el mal, porque es parte de la desconfianza con la que uno crece. Entonces es muy importante saber que tu hijo se sentirá amado siempre, en todo momento. Su autoestima, bienestar y la confianza que tenga en sí mismo será la mejor de todas. Sabrá que sus padres van a estar ahí para cuidarle y para protegerle y no temerá compartir contigo sus cosas, sus inquietudes y lo bueno o malo que le ha pasado en el colegio. Entonces, mire que estos son puertas de comunicación. También comprenderá que esos pequeños gestos pueden ser el mejor de los regalos. Tu hijo dará todo su cariño a su familia y seres queridos. Entenderá que la vida no va de ganar mucho dinero o ser el mejor de todos, sino en estar al lado de los suyos. No hay nada como la familia y saber que ellos tienen un lugar donde llegar, ¿cierto? Entonces, cuanto más hables del lenguaje de amor, más natural se volverá. Entonces, ¿qué pasa con nosotros haciendo como este recorrido? Es como, bueno, entender mi lenguaje de amor, pero entender el lenguaje de amor de mi hijo, de mi hija y de las personas que están junto a mí también. Entonces, esta semana ustedes ya se va a acabar el curso, pero ustedes van a hacer algo. Traten de hacer algo para, si son maestros, para sus estudiantes, si son padres, si son abuelos, para sus hijos, si tienen algún niño o una niña en consejería, bueno, vamos a hacerle algo diferente. Escribamos una carta, preparemos un regalo, organicemos una salida, realicemos un mensaje corto, hagamos una comida especial, ¿sí? Hagamos algo que motive estos lenguajes de amor. Bueno, eso era lo que les había quedado debiendo, preguntas para ya continuar con el otro tema. Andreita, te escuchamos. Buenos días, profesora, y a los compañeros. Hola. Me llamó la Ujú. atención el hecho del tipo de regalo. Uno siempre tiene que identificar lo que al otro le gusta o yo ya sí, desde mi Bueno, postura, porque a lo sí. mejor yo puedo no tener mucha inspiración creativa para escribir o Mm, para cantar o mm, dinero para comprar, pero sí puedo, tengo la habilidad de servir. eh, pero si yo atiendo, yo sirvo, yo con lo que usted decía recién, ujú. preparo su comida favorita, ¿eso también sirve? ¿O la otra persona puede no entenderlo y no significar un regalo para él? Eso, Exacto. profesora, ¿Qué pasa? gracias. La idea es fomentarlos todos, ¿cierto? Porque se pueden fomentar todos. Que para algunos va a tener mayor esfuerzo, sí, porque no es mi lenguaje. Pero puede ser que mi lenguaje no sea igual al de mi hijo. Entonces puede ser que Andreas haga unos platos de comida muy ricos, pero nunca diga te amo. Y tal vez su hijo necesita escuchar te amo de vez en cuando. Entonces ustedes me dicen, profe, pero ¿cómo voy a saberlo? Entonces preguntemos. A mí me ayudó que preguntarle a mi hijo, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque a veces nuestras comunicaciones en nuestro hogar son como tan limitadas
y bueno, lo que yo les decía, no hemos crecido como con ese patrón de hablemos, comuniquémonos, digámosle las cosas. Y a veces hay tantos silencios que no nos atrevemos ni a preguntar. Entonces, esto es muy bueno porque abre esos canales de comunicación, ¿sí? Atendiendo a alguien en una cita psicológica, ella me decía, y es algo real, Indy, ella me dice Indy, mi mamá no es afectuosa, o sea, no expresa su amor con palabras ni con contacto. Entonces ella me dice que en su desarrollo, ella era muy desconfiada y cuando alguien le dio un abrazo, pues ella se sintió extraña y rara porque no fue algo que ella aprendió a hacer. Yo le decía, tú necesitas, porque es que necesitamos el contacto, necesitamos el abrazo. Entonces, claro, ella ahora está trabajando mucho en ella y me decía, pero yo sabía que la forma de mi mamá de mostrarme amor era haciéndome un desayuno o era haciéndome una comida. Algunas veces después de que discutíamos, era su forma de ella decirme te amo. Entonces, ella lo entendió, pero tuvo carencias en otras formas que ella necesitaba. ¿Cierto, André? Entonces es como generar ese equilibrio, pero ¿cómo salimos del embudo? Preguntando, hijo, mira, tú necesitas que yo te demuestre algo más, ¿cierto? Y es esforzarnos, porque en últimas esto nos va a incomodar, esto va a generar incomodidad, porque no es lo que nos enseñaron. Entonces eso va a requerir un esfuerzo. Pero gracias, Sandra. Yo creo que es más o menos listo. Heraldo y Julio. Sí, muy buenos días a todos y muy buenos días, Simona. Gracias, Heraldo. No, Sí. mi pregunta es, tal vez hay alguna manera de cómo descubrir eh, los lenguajes del amor. No sé si hay alguna manera en Sí, específico, alguna bueno, el libro existe, bueno, el libro ustedes lo pueden, no sé si está en PDF, yo creo que está en PDF. Busquen así, Los lenguajes del amor de los niños. Ya lo Gary enviaron, Chapman. Ah, ya lo Ulises. enviaron acá al Ay, qué grupo. juicio, esa debe ser Andreita. Bueno, alguien Ujú, ahí, yo sé quién, ujú. Dianita. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ese libro tiene un test. Y ese test usted puede ponerle al niño que lo llene, si no, todavía no tiene la edad para entenderlo, explicárselo, pero ahí hay un test donde nos dice cómo identificamos cómo nos gusta ser amados. Entonces eso nos va a ayudar un poquito también. Gracias, Heraldo. Entonces Muchas ya me dijo gracias. Samara que lo habían mandado Ujú. al chat. Listo. Gracias, Ama. Julio, Sí, muy buenos días a todos los buenos compañeros, días, maestra, Julio. buenos días. Bueno, Buenos me quedó días. a mí una, Ujú, una duda cuando hablamos nosotros acerca del lenguaje de amor con el contacto físico. ujú, Usted dice, no quieren dar un abrazo, no los obliguen. ujú, Pero yo creo que es importante entonces reiterar la enseñanza, porque ujú. es que si el niño aprende de 2 a 5, esas son unas cosas de las que tenemos que de una u otra manera enseñarle, por supuesto, como usted Sin mismo lo forzar. decía, creo que sin forzar y sabiendo a quién también, ¿no? Porque de una u Sí, otra es que es manera, pues, eso, Julio. Mira, es como los niños, mira, hay una característica de los niños que los niños confían y ellos te pueden dar la mano y se pueden ir contigo. Pero, a ver, ¿cómo lo explico? Los niños, como hay más pureza, voy a decirlo así en términos, hay más pureza. Por ejemplo, algo que pasaba con mi hijo era que ciertas personas él no sentía acercarse, como a otras lo hacía naturalmente. Y fue muy chistoso, bueno, acá en paréntesis, fue muy chistoso porque una de esas personas con las que él no le gustaba acercarse, yo como mamá, yo dije, me pareció como tan chistoso porque en el embarazo yo tuve mucho problema con esa persona. Entonces, o sea, yo le digo, señora, ¿qué pasó? Y hasta eso se siente, ¿cierto? Entonces fue muy chistoso y bueno, después leyendo todo lo que les he enseñado, yo decía, él sintió que yo con esa persona no era próxima, ¿cierto? Entonces muy interesante y por eso digo, los niños vienen
con mucha pureza, son muy sensitivos. Por eso cuando un niño, cuando usted siente que un niño está hablando con su amigo imaginario, no pase eso por alto. No lo pasemos por alto. Algo está pasando. ¿Sí? Porque como todavía hay pureza en ellos, pasan a ser muy sensitivos. Entonces, cuando yo hablo de, cuando un niño diga no, no, respetémoslo. Ahora, después, más adelante, y papá, ¿qué te pasó? O ¿qué sentiste? Bueno, vamos al diálogo, ¿sí? Porque mucho, miren, muchos de los abusadores, cuando hay abusos a temprana edad, los niños se vuelven muy esquivos. Entonces son formas también de detectar el abuso. Y por eso les digo, no violenten al niño. Más bien después, como tú dices, Julio, enseñemos o miremos qué está pasando. ¿Sí? Listo. Oranía, Bueno, buenos días. Disculpe buenos no prender días. la cámara. Tranquila. Bueno, yo una vez le compartí a ustedes pues un poco de mi testimonio, ¿verdad? Con mi mamá y todo Sí. eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener también presente en los lenguajes del amor de los Ujú, niños es que muchas veces cuando cambiamos de pareja, también. y Sí. están nuestros hijos ahí, entonces Ujú, pretendemos que nuestros hijos le ujú, digan papá al cónyuge ujú, que nosotros tenemos en esos momentos sí. y queremos obligarlos a que ellos tengan esa afectividad hacia Ujú, esa persona ujú, porque, bueno, como es mi nueva pareja, yo lo ujú, amo, yo la amo, sí. entonces queremos obligarlo. Y yo en mi niñez pasé por eso porque, bueno, como les compartí ese día, Ujú, vengo de una mamá que todos somos hijos de diferentes papás. ujú, ujú, Entonces, cada vez que había un padrastro nuevo en casa, nosotros ujú, éramos obligados a que ese era el papá de nosotros, era tremendo. nuestro papá. Y resulta que en mi caso hubo un padrastro que quiso abusar de mí. Ujú, Entonces, yo era una niña, ¿cómo manifiesta un niño o cómo va a entender un niño que ese que dice ser mi papá es el que quiere abusar de mí? Entonces, ujú, en esa parte también tenemos que tener mucho cuidado cuando ujú, cambiamos de pareja, ujú, no obligar a nuestros hijos. Yo pienso de que eso ujú, es algo que se va a ir dando y que ujú, nuestro cónyuge es el que tiene que ir ganándose el corazón de ujú, nuestro hijo para que él ujú. pueda después sentirlo como un papá o como una mamá en el caso de los varones. Esa era mi Exacto. intervención. Y muy buena intervención, Orania. Muchas gracias. Porque sí pasa muchas veces. Y precisamente es una figura impuesta y el amor no es impuesto. ¿Cierto? Entonces eso va a llevar tiempo. Ahora, es muy diferente también cuando un padrastro coge a un niño pequeño, una madrastra, un niño pequeño que ya va creciendo con él, a cuando está más adulto. Pues todavía va a ser más difícil el proceso de confianza, ¿cierto? Porque se tiene que lograr esa confianza. Gracias, Orania, muy oportuno ese comentario. Bueno, vamos entonces a unir este otro tema. ¿Cómo fomentar entonces la autoestima en el niño? Dios mío, esto cada vez es más difícil, más complejo hablar de este tema. Entonces, más que un tema que ha generado una necesidad psicológica, eh, es un tema que también cada día como padres a veces nos sentimos como perdidos en qué es una sana autoestima o cómo fomento la sana autoestima en la vida de mi hijo o la hija. Y para mí todavía más difícil como cuando yo como adulto pues no tengo la autoestima que debiera tener, ¿cierto? El autoconcepto que debo de tener. Entonces, es una de las preocupaciones que hoy en día tenemos los padres, los maestros, los consejeros, de cómo ayudarle a los niños a tener una sana o adecuada autoestima. Entonces, uno piensa que el niño con depresión, con anorexia, con timidez, el que se agrede, el que se raya, el que se hace daño, uno dice no tiene buena autoestima, ¿es cierto? Es como no se quiere. Entonces, como no se quiere, por eso le gusta cortarse. Entonces, no, hay problemas mucho más de fondo
que claro, van ligadas a ese problema de valor, ¿sí? Entonces, muy importante que para el buen desarrollo afectivo y motivacional de nuestros hijos podamos ayudarles a descubrir sus dones, sus talentos, sus fortalezas. ¿Por qué? Porque la vida nos enseña que no somos buenos en todo. ¿Cierto? No vamos a ser buenos en todo. Y dice la palabra que él dio dones a los hombres y él los repartió según su gracia. Yo hubiera querido cantar hermoso, pero yo hago llover, entonces no canto hermoso. Pero tengo un corazón pastoral muy bonito que Dios me dio, ¿cierto? Entonces, ya cuando aprendí, no, es que Dios no me permitió la música, Él quiso que yo fuera esto, pero uno hasta pelea con Dios por los dones que le dio a otro y no le dio a uno. Entonces uno vive peleando con el Señor porque no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo en uno. Para este taller, chicos y chicas, les dejé un video, no sé si ya lo vieron. You are special. Tú eres especial. Y tú eres especial es del autor Más Lucado. A mí me encanta mucho Más Lucado. Entonces, ojalá vean toda la enseñanza que hay y ojalá lo lean con los niños, ojalá lo trabajen en escuela dominical, en familia. Este libro es muy bonito, aún a mí como adulta me ministra mucho. Entonces, espero que lo disfruten, espero que lo trabajen. Yo lo trabajé cuando era maestra de escuela dominical, hice la obra de teatro y todo muy bonito y ministró mucho aún a las personas adultas, porque ¿qué es ser especial? ¿Por qué soy especial? ¿Cierto? Entonces, esta palabrita autoestima, ¿qué es? Y aquí hay como varias cosas: valor propio, dignidad propia, autohumillación, autoaceptación, autocrítica, autoderrota, autoidolatría, autodominio, autovigilancia, autocomprensión, autocrítico, autoadoración, autodenigración, autoafirmación, inseguridad propia, ensimismado, autoexpresión, autoayuda, autorrevelación y egocéntrico, ¿cierto? Son muchas palabras que uno a veces relaciona con este término. Y si ustedes ven, ¿qué se está repitiendo? Ese auto, y ese auto está hablando de mí, ¿cierto? Me pone en primera persona. Entonces, estos son ejemplos que utilizan para referirse a uno mismo, ¿sí? Y pueden ser añadidos a una cantidad abundante de palabras hasta el punto en que saturan la forma en que pensamos acerca de la vida. Y esto hace que influya en la manera de pensar. Esta es la razón por qué es imperativo que entendamos lo que la Biblia realmente nos dice que debemos hacer con nosotros mismos. En una de las búsquedas, porque como me toca a veces trabajar esto mucho con adolescentes, jóvenes y con adultos, pues yo sí me preguntaba, bueno, ¿cómo le ayuda uno a una persona a tener buena autoestima? Sin que esa autoestima se vuelvan a crear personas narcisistas, porque ese es el problema. O cuando la persona sienta que es por ella misma que debe lograr las cosas, cuando nosotros el principio bíblico es muy diferente. Entonces, ¿es la baja autoestima la que causa problemas en la vida o es la baja autoestima el resultado de nuestras luchas? A ver, ¿qué dicen de esta primera pregunta? ¿Es la baja autoestima la que causa problemas en la vida o es la baja autoestima el resultado de nuestras luchas? Buenos días. Hola, hermanito, sí. Yo pensaría que es Ujú, ambas, ¿sí? Ambas ujú, cosas, no ujú, podemos decir que es una sola. ujú, Inicialmente una baja autoestima está causada y generada pues por, digamos, por ejemplo, un problemas de apego en la niñez, que los papás no ujú, prestaron atención, no dieron aceptación. ujú, Pero eso ujú, a su vez, en un futuro,
puede generar más heridas, rechazo de sus Ujú, compañeros y eso ujú, después muchos ujú. problemas relacionales. Entonces, es algo de bidireccional. Ok, gracias. La Bueno, otra pregunta, ¿deberíamos tratar de resolver nuestros problemas elevando nuestra autoestima o ese esfuerzo solo nos distraería de soluciones más pertinentes? Dianita, eso se animó Dianita. Dianita, te Hola, hola. escuchamos. Hola. Mira, pues es que yo entiendo que cuando hablamos de autoestima, Ujú, estamos hablando de la forma en la que nosotros nos percibimos, ¿verdad? ujú, Y nos percibimos como una persona útil, como una persona agradable, como una persona inteligente. ujú, eh, bueno, yo realmente creo que en la autoestima, conectándolo con la primera pregunta, el problema de autoestima, te lo pone alguien ahí y siempre es en casa. Es en casa. No ujú, es en otro lugar porque para un niño no es tan importante lo que hace o ujú, lo que te dice de ujú, ti, tus padres, ujú, como, como los agentes externos. ujú, Entonces, por ejemplo, yo tuve unos padres que me amaron, ujú, que me ujú, dieron una buena educación. ujú, Fui la segunda de 3 hijos, pero siempre me compararon con mis primas. ujú, ¿Por qué no eres tan flaca como ellas? ujú, ¿Por qué no eres tan agradable como esta? ujú, ¿Por ujú, qué no te va bien como a esta? ¿Sí? ujú, ujú, Entonces el mensaje es contradictorio y tú creces con un montón de inseguridades, o sea, tu ujú. autoestima está baja. No Exacto. puedes decidir ni qué te vas a poner, Ujú, mucho menos cuál es el hombre adecuado para ti o ujú, para tu hija. En mi caso, yo soy exacto. una mamá divorciada hace más de Ujú, 20 años ujú, con una niña de ese matrimonio y ujú, luego vuelta a casar, gloria a Dios, que me ujú. puso, me reparó integralmente Amén, amén, Dianita. 20 años después y Mm, ahora tengo un bebé de 10 meses. Bueno, ujú, yo creo que nunca hubiera podido ujú, eh, hacer familia de nuevo si ujú. yo no hubiera entendido lo valiosa que soy, Amén. lo inteligente que soy, lo linda que soy, lo Ujú, agradable que soy. ujú, Nunca le hubiera podido mostrar a mi esposo ni a la ujú. gente a mi lado Amén. con la que trabajo. Yo soy Ujú, abogada, soy funcionaria ujú. pública. Sí, Nunca Dianita. hubiera podido mostrar seguridad si Dios Ujú. no me No me repara. la... Y Él no me Ajá. enseña que es mi padre, que Él me quiere a pesar de lo que Amén. soy y que sabe que yo puedo ser algo mejor. Amén. Que si no lo dejo actuar, entonces Ujú, no hay manera de tú hacer nada en la ujú, vida si no tienes una autoestima sana. Eso es lo que ujú. yo creo. Amén. Y mira, tocaste algo muy importante, Dianita, que es vital para nosotros, la mirada en Dios. No hay más, no hay más solución. De una vez se los digo. Y por eso, replanteándome este tema, uno se pregunta, ¿cómo desde la niñez empezamos a acercar a los niños a Dios, al amor de Dios? Y que ellos entiendan que son una creación de Dios, que el mundo nunca va a estar satisfecho con ellos. Que como padres tampoco vamos a estar muy satisfechos, ¿cierto? Porque lo que decía Diana, hay comparaciones odiosas y ahí estuvo el punto. Estuvo el amor, no faltó, pero me empezaron a comparar. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar esto desde ya? Porque esto hay que trabajarlo desde muy pequeños. Y yo por eso le dije, mire, yo el libro de You Are Special lo tengo y lo tengo en la biblioteca y cada vez que mi hijo viene así con unos bajones y cada vez que yo vengo con bajones voy a ese libro, ¿cierto? Y no es que no vaya a la Biblia, no, yo voy a la Biblia y yo voy a la fuente, pero es la dinámica de lo como termina el libro es todos los días presentarme delante de Dios y tratar que lo que me están diciendo, lo que me están comunicando, no me afecte mi forma de amar o de verme, o que darle más autoridad a lo que dicen la gente que lo que dice Dios de mí, ¿sí?
Entonces, la autoestima es un verbo que también se utiliza como sustantivo, pero quiero que pensemos, cuando hablamos de autoestima, ¿a dónde estamos apuntando? Primero, generar confianza. Y lo que decía ahorita nuestro otro compañero, sí, y lo que hemos aprendido durante estos sábados, si desde chiquito o desde chiquita a mí me descuidaron, mis papás no me dieron esa confianza, pues ya está el daño. O por el contrario, como dicen, no, yo tuve, mis papás estuvieron. Y por lo menos esas dos figuras, aunque bien o mal estuvieron, pues me ayudaron y se complementaron y sacaron algo bueno de mí, ¿cierto? Pero hay otros que no. Entonces, generar confianza es una expectativa positiva de que las circunstancias no serán abrumadoras ni implacables. Esto es muy interesante porque la confianza, cuando se pierde, ¿cierto? Y ustedes lo saben. Y cuando se la dañan a uno volver a confiar es difícil. Y más cuando yo misma fui blanco de no haces nada bien, no vas a ser capaz, tú no vas a salir con nada, tú no vas a hacer lo que yo quiero, ¿cierto? Todo eso, no me llenas, no eres suficiente. Eso va minando esa confianza. Identidad. Tener un concepto consistente de sí mismo que no dependa de las circunstancias o la afirmación de sus pares. Cuando el niño va y te muestra el dibujo, ¿qué está esperando el niño? Que tú le respondas. ¿Saben los que son papás y abuelos? Que eso siempre lo hacen los niños. Que está muy bonito. Que está muy bonito. ¿Qué más? Y tú estás viendo, bueno, ahí les pongo a leer El Principito también. Que les digan, que les preguntes de qué se trata, ¿De qué se que trata? les digan que es un buen esfuerzo, que quedó bien hecho, Eso, que lo validen. que lo valide. Sí, que Entonces, sí, es eso. ¿Por qué? Porque el niño está en búsqueda de saber quién es él. Y está en búsqueda de saber para qué vino. Su sentido de vida, su propósito. Entonces, cuando uno le dice a un niño, vuélvelo a hacer, es que está feo, es que la letra está mal, es que está feo, y no es que no corrijamos y no pulamos. Yo tuve eso con mi hijo, que mi hijo tiene una letra muy feita, y yo se lo he dicho, pero aprendí a ya no decirle, lo único que le digo, hijo, puedes mejorar, se puede entender más, ¿cierto? Y miren, dato curioso, los que escriben más feos son los más inteligentes. Pero los médicos, miren que no, todos los que en algún momento tenemos que llevar historias, anamnesis, la mayoría escribimos feos, ¿cierto? Entonces, muy importante saber que los niños van a buscar siempre la aprobación. ¿Por qué? Porque ellos están formando su identidad. Están formando un concepto de sí mismos. Y si mamá dice que es que yo soy linda, pero si mamá dice que es que yo soy fea y todo lo hago mal, es así. Porque me lo está diciendo mi mamá, me lo está diciendo mi papá. Y luego llego a la escuela, entonces llego con Juanito y Juanito me dijo, ¿y qué cosa más fea? ¿Y usted por qué pinta así feo? Y fuera de eso la maestra le dice, no, pero es que es así con estos colores y no se pueden otros colores. Entonces vamos dañando toda la creatividad, toda la capacidad imaginativa del niño. Por eso me gustaría que volvieran a leer El Principito para que entiendan un poco de todo esto. Pero entonces es identidad, propósito. Entonces es una dirección o los compromisos de vida
que motivan y otorgan significado a las decisiones menores. ¿Y cómo se va formando esto? Dándoles cosas para su edad. Pero ¿qué pasa? Que a veces también ponemos a las situaciones en momentos de tomar decisiones donde ellos no tienen que tomar decisiones. Es como cuando los padres se están separando. ¿Y tú con quién eres más feliz? ¿Y tú con quién te vas a ir? Y tienes que decir esto de tu papá. Y tienes que decir esto de tu mamá. Entonces los ponemos como en un bando. Y eso es dividir a un niño. Y un niño en ese momento, no, sus papás son sus papás. Ellos no van a entender los bandos. Ellos no van a entender que mamá o papá estén haciendo esto. No lo entienden. ¿Y qué va generando eso en ellos? Culpa, miedo. Entonces, si digo esto acá, papá se va a enojar. Si digo esto acá, mamá se va a enojar. Entonces, ahí es donde vamos dañando esos compromisos de vida. Cada niño se le va dando de acuerdo a la edad, toma decisiones pequeñas y de acuerdo a la edad y de acuerdo a la responsabilidad que ellos van adquiriendo. Seguridad. Entonces, es una cualidad de estabilidad y mire que ya vimos los factores de significancia, pertenencia, que son necesidades básicas. Entonces, es una cualidad de estabilidad medio de la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando el niño siente que su papá no está yendo a la casa y que no vive con su mamá o que de un momento a otro se llevó la ropa y que ya no lo veo como antes lo veía? ¿Qué va generando eso en el niño? Inseguridad e inestabilidad. Y no se asuste cuando usted vea niños sufriendo enfermedades de adultos. Porque el niño tiene que somatizar o botar todo lo que está sintiendo porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, esto es una cualidad de estabilidad en medio de la incertidumbre que permite que exista claridad de pensamiento e intencionalidad para la toma de decisiones. Ejemplo, Juanito me viene a preguntar, mamá, ¿y qué me pongo hoy? Y tú le puedes decir, Juanito, ponte esto y esto y esto, pero mamá, no quiero esto. Y tú puedes optar por imponer lo que tú quieres o listo, está bien, colócate esto, ¿cierto? Entonces eso también va fomentando el que ellos puedan ir tomando decisiones pequeñas de acuerdo a la edad y que se sientan seguros de que el hecho de que ellos tomen una decisión no implica que lo están haciendo mal, sino que están aprendiendo a ser responsables. ¿Sí? Sabiduría es la capacidad de tomar decisiones según principios efectivos establecidos con anterioridad, lo que da como resultado una vida productiva y placentera. Entonces, ¿cómo en la escala de valores que tengo en mi hogar, cómo le estoy enseñando a mi hijo a no decir mentiras? Entonces, yo le quiero enseñar a mi hijo a no decir mentiras, entonces yo como padre, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? No decirlas. Hablar con verdad. Hablar con verdad, no decirlas. Pero entonces el niño, yo digo, no digas mentiras porque está mal, pero entonces viene la llamada y di, no estoy, di, no estoy. ¿Cierto? Es un contravalor. Entonces ahí es donde confundimos, ¿de aquí qué? Entonces, y muchas veces como padres maestros no nos estamos dando cuenta que una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa son los actos. Y en lo que digo y en los actos tiene que haber coherencia, porque si no, yo traigo confusión a la vida de mí. Es como lo que decíamos ahorita. Papá y mamá me aman y yo sé que me aman, pero hacían esto, ¿cierto? Y tal vez como padres no lo hicieron con maldad, pero lo hicieron. ¿Y qué me lleva a pensar eso? Que yo tengo que ser muy reflexivo de cómo estoy modelando. Si me van a entender, todo tiene que tener coherencia.
Mi vida debe ser coherente. Yo como padre debo ser coherente. Miren, a mí me ha tocado escuchar en consejerías, es que mi esposo en la iglesia es uno, pero en la casa se transforma. ¿Por qué muchos hijos no quieren el pastorado? Porque es que mi papá invirtió más tiempo en las ovejas que en nosotros como familia. Y nos tiramos la vida espiritual de un hijo, una hija. ¿Por qué? Porque las prioridades no estuvieron claras. ¿O por qué? Porque le dio lugar a la iglesia y menos a la familia. Entonces, esto es muy importante ponerlo en el equilibrio y saber, y miren, me gustaría que tomaran nota, bueno, todo esto va a quedar, pero cómo trabajamos confianza, identidad, propósito, seguridad, sabiduría, porque en últimas esto es la autoestima. Y puede ser que en algunas lo estemos haciendo bien, pero en otras no estemos tan bien. ¿Sí? Entonces, estas 5 palabras que son metas que pueden ser alcanzadas. Esto va relacionado con el carácter, la fortaleza emocional, las destrezas, la autoestima. Sin embargo, es un método, teoría, como cómo se alcanza la confianza, cómo se alcanza la identidad, cómo se alcanza todo esto, ¿cierto? Es de procesos, ¿cierto? Esto lleva tiempo. ¿Y cuándo empezamos? Desde ya. Ahora, el concepto errado, que también hay que revisarlo, es un sistema de creencias que propone que al amarme a mí mismo y darle un alto valor a mi propio valor, obtendré confianza, identidad, propósito, seguridad y sabiduría. Y yo creo que como adultos a veces nos damos cuenta que esto no es así como lo pintan o así como lo describen, ¿cierto? Entonces, la gente carece de confianza, identidad, propósito, seguridad y sabiduría porque no se aman lo suficiente. Yo creo que aquí nadie diga que no se ama, ¿cierto? Yo creo que aquí todos nos amamos, ¿cierto? Entonces, por eso digo, no es tanto que me ame o no, es a quien amo y es donde amo primero o quién es el que me llena de amor para dar amor. Entonces, carecen de estas cosas porque su enfoque en sí mismos los ha distraído. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le toque, ámate, pero quiérete, pero valórate y eso tiene que ser de ti mismo? Pues eso no es tan fácil. Entonces la gente pierde mucho tiempo diciendo esto y pensamos que eso es mágico y que entonces yo le digo a la persona, ámate, quiérete y ya va a estar todo resuelto. No. Entonces, muy importante entender cuál es el fundamento bíblico y cómo lo aborda el Señor. Vamos a leer Marcos 12, 28 al 31 y Mateo 22, 27 al 40. Vamos como, por lo menos, porque son textos largos, pero más o menos yo creo que ya ustedes visualizando el título, pues se van a dar cuenta de lo que el Señor está hablando. Y después pues yo se los voy a resumir. Entonces, vamos a las escrituras un momento. Entonces voy a leerles Marcos. Acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, y ahí continúa la narrativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? El Señor fue enfático en decir, la única forma de, ¿cierto? De poder tener un adecuado
concepto o un adecuado acercamiento a mi persona es saber que yo soy primero, ¿cierto? Que Dios debe ser el centro de mi vida. El amor a Dios debe ser el centro de mi vida y lo que rige mis otros amores. Si yo como persona no amo a Dios con mi corazón, ni mi alma, ni mi mente, ni mis fuerzas, pues no voy a ser capaz de amar al otro. Y es interesante porque ¿quién es la fuente de amor? Dios. Y cuando yo no estoy pegada a la fuente, se me va a ser difícil amar. Y miren, hay otro libro que ojalá se lo consigan, mira, C.S. Lewis, Los Cuatro Amores. Incluso estos días lo he vuelto a meditar, miren, Los Cuatro Amores de C.S. Lewis, para que ustedes puedan entender la diferencia en el amor eros, fileos, ágape, el storge, y puedan entender que cuando la Biblia los usa diferentemente, pero todos son importantes. Carol, te escucho. Gracias, es que Ujú, es de verdad, ujú, valoro mucho lo que estás diciendo porque ujú, alguna vez yo lo compartí ujú. en el grupo de mujeres Mujeres. donde en la iglesia que yo estoy, que Diana hace parte de ese grupo. Ujú, Y yo le decía a una persona esto que ujú, tú estás enseñando. Le decía, es que nosotros debemos amarnos a nosotras ujú, mismas ujú, para que nuestro entorno, nuestro alrededor esté bien. O sea, si nosotros no estamos bien, no es tan fácil. Y decía este versículo, porque pues ujú, hablar por hablar es muy fácil. ujú, Y una persona me decía, a mí me parece que eso es como, hay como una fuente ahora que es como ujú, el conocimiento a sí mismo y no sé qué ujú, cuento, hay ujú, algo así. ujú, Entonces ella lo comparaba con eso y decía, no, yo sí no estoy de acuerdo con eso, me ujú, parece que uno solamente tiene que ser el amor de Dios y ya. Y a mí me parece que esto es muy importante porque tú lo has dicho y es que perdemos la identidad con Dios ujú, y en definitiva perdemos a podernos alimentar a nosotros mismos, o sea, poder levantar todo lo que estamos hablando, nuestra ujú, autoestima, nuestro amor propio, ujú, ujú, no volvernos un altar, porque es que eso es ujú. muy diferente, Exactamente. sino trabajar en nosotros Ujú, para que nosotros podamos darle a los demás, sea como ujú, líderes, como madres, que seamos en ujú, la vida, ¿sí? ujú, Pero de verdad que me anima mucho lo que tú estás enseñando hoy, porque en definitiva eso es lo que nos falta a nosotras las mujeres. Y eso es con lo ujú. que yo guerreo a veces, porque, Sí, porque yo Carito. como ahí vamos y no, yo dejo, no, porque no sé por qué nos dan esa educación que como por Ujú, debajo, que siempre ahí, ujú. no, o sea, ni arriba, ni abajo, ni nada. Es como un Exacto, equilibrio, pero es esa identidad con exacto. Cristo, de Es que Él con nos... el Señor. Entonces, con Dios, claro, Ujú, y es eso bonito y te lo ujú. agradezco mucho. Eso es lo que quería Gracias, Karen. compartir. No, Karen, y mira, y yo te digo, esto es un proceso, miren, yo soy una persona que yo quiero agradar a todo mundo. Recuerdas mi herida, rechazo, ¿cierto? Entonces uno siempre busca que nadie te rechace. Entonces, y van recordando el proceso, la herida, la creencia falsa y todo lo que uno va generando mentalmente, los esquemas mentales. Entonces, esta semana me pasaron varias cosas donde yo me sentí mal. Sentí como que, pero yo, ¿por qué resulté culpable en todo esto si yo no hice nada mal? Entonces yo como que veía rechazo, ¿cierto? Muy fuerte esta semana, fue difícil las 2 semanas anteriores. Y a una noche ya me tocó como decirle, Señor, aquí estoy, vengo a recibir de ti. Porque hay algo que pasa en nuestra humanidad que uno dice, pues el Señor, ¿qué se va a interesar por esto? Pero
recordemos que todo eso lo llevamos y lo trabajamos de acuerdo a nuestra herida. Y por eso solucionamos de acuerdo a nuestra herida. Entonces, hay un texto que a mí me encanta y precisamente anoche fue como la chillada, porque es recordar lo que Dios siempre me ha dicho, ¿cierto? Entonces, fue interesante leer, el texto es, recuerda que estás esculpida en mis manos y tus muros están delante de mí. Entonces, a mí me llenó porque nuevamente estaba, o sea, estaba sintiéndome muy aporreada, muy lastimada y yo me doy muy duro. O sea, cuando tenemos esa herida de rechazo, uno tiende a darse muy duro porque uno no logra llenar las expectativas del otro. O sea, no lo vamos a llenar nunca. Pero ¿qué pasa si yo no voy al Señor y si yo no me lleno del amor de Dios? Pues hoy no hubiera amanecido. Y le hubiera dado un lugar, un espacio al enemigo que sentí que se lo estaba dando ya, o sea, ya estaba tan embotada en mi pensamiento que si yo no hago catarsis, me paro un momento y digo, no, esto es del diablo, yo tengo que ir a Dios y voy a ir con esto porque se lo tengo que decir, se lo tengo que expresar, se lo tengo que comunicar y recordar lo que Él me dice. ¿Y cómo lo voy a recordar? Leyendo la escritura. Entonces, si mi vida no está alineada con Dios, si yo no miro a Dios en toda mi vida, en toda mi vida, y mi vida es toda, como mujer, como esposa, como trabajadora, como madre, hablando aquí, Carito, del el rol de la mujer, ¿cierto? Si yo no lo meto en todo, como dice este pasaje, que es que este pasaje es todo, pero ¿qué pasa con nosotros los hombres? Que Dios, en esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no, en esto tú no te vas a meter, ¿cierto? En esto no te incumbe, o yo no creo que te vayas a desgastar en eso, no, es todo. Pero entonces yo digo, no, entonces yo puedo tomar la posición, no, yo me amo, yo me quiero y yo no voy a permitir que nadie haga esto conmigo y yo me voy a levantar y yo voy a demostrarles, también está mal. Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas y nada funciona en las fuerzas de uno. Como dice el proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque hay imperfección. ¿Y por qué? Porque puede ser que esté reaccionando, pero no esté reflexionando. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos más reactivos. Entonces, la importancia del amor de Dios, cuando tenemos estas heridas, ¿qué hace? Que estemos pegados de la fuente. Si no estoy pegada de la fuente, va a ser muy difícil. ¿Sí? Entonces, por esto este segundo mandamiento depende mucho del primero. Y tu prójimo es cualquier persona. Tu próximo es tu esposo, tu hijo, ¿cierto? Tu amigo, tu pastor, tus hermanos en la fe, aquel desconocido, cualquiera. Y por eso hablamos de amores diferentes, porque el amor tiene sus manifestaciones diferentes y no es lo mismo amar con el amor eros a tu pareja que amar con el amor ágape a tus hermanos, no es lo mismo, porque ese es el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, todo va a tener que retornar a la fuente. Entonces, es la única forma de amar al otro cuando yo sé que mi amor proviene de Dios y que el amor que Dios me lo da para también amar a otros. Pero si no, es difícil. Entonces, precisamente el peligro de que todo recaiga en uno es que yo auto, es que nos volvemos también narcisistas. Y eso hace que no nos importe el otro y podemos pasar por encima del otro y no nos da nada. Y se vuelve muy humanista. O sea, quita mucho la mirada de lo que es realmente el principio bíblico, que en últimas, amor es servir y es dar la vida. Que por eso les digo, es una escuela, ¿cierto? Entonces, pensando en los niños, ¿cómo desde ya empezamos
a que pongan su mirada en quién, en el Señor. ¿Cómo los reafirmamos en que Dios creó tu cuerpo, Dios creó tu mente, Dios te dio dones, Dios te dio talentos? Y con eso que Dios te dio es que tú vas a salir adelante. No necesitas más, no necesitas menos, porque Dios te dio lo que tú necesitas para vivir. Y miren, esa fue una pedagogía que yo aprendí, porque en muchos momentos, cuando hay rechazo, uno se siente insuficiente, uno siente que no va a dar la talla. Y claro, esto genera frustración. Y en momentos donde mi quehacer también se vio afectado, yo decía, Señor, pero y tú no te acuerdas de mí, tú dónde me tienes, y no, yo te di lo que tú tienes, yo te lo di y con eso vas a vivir y con eso vas a salir adelante. Descubre el potencial, ¿cierto? Pero ¿dónde descubren el potencial? Cuando uno sabe, Dios me dio dones y Dios me dio estos talentos y lo que Él me dio es lo que tengo para salir adelante. No necesito mirar al otro, no necesito estar pendiente en lo que no tengo. Porque ¿cuál es el desgaste? Uno se mata y matamos a los niños reforzando lo que no tienen. Es que tú no eres flaca. Es que tú no escribes bien. No, resaltemos lo que tienes. Ah, es que tú eres muy inteligente, mira, a ti te va súper bien en las matemáticas, ¿cierto? Yo aprendí a decirle a mi hijo, mira, tú tienes estas fortalezas, estas te va a estudiar te va a tocar estudiarlas un poquito más, pero recuerda cuáles son tus fortalezas. ¿Para qué? Para quitarle esa sensación de no voy a poder, soy incapaz, generar frustración y dañar, porque dañamos, lastimamos, porque la persona va a querer todo el tiempo agradar y en el camino nos vamos a dar cuenta que no, es imposible agradar. ¿Sí? Dianita. Sí, gracias. No, Ujú, que sí, ujú. Carol y yo estamos en el mismo Qué grupo de mujeres, bueno. Ajá. la Iglesia de la Olivar. Sí, y ese tema Ujú, lo tocamos y es algo que hemos, bueno, tú has dicho la ujú. mayoría de las Sí, cosas que yo creo que todo lo que qué yo quería decir, bueno. Sí. pero es que este tema del amor propio, Ujú, que es muy importante, ujú, cómo nos percibimos, cómo nos valoramos, ujú, lo vemos que está muy de moda hace mucho rato, ujú. cuando la psicología Sí, Dianita, te fuiste. Sí. onda, a mí me pasa mi psicóloga de años, Ujú. una onda del centro soy yo. Es más, yo me acuerdo Exacto. que una de las primeras cosas que ella me dijo fue, Ujú, siempre te has callado las cosas y ahora que huele al zarzo, ujú, a decir todo disparado. Tampoco. Es que tampoco es eso, tampoco es ujú. que lo más importante soy yo, primero soy yo. Claro, para muchas Exacto. cosas tendré que ser primero, Ujú. pero no es que por eso voy a, o sea, lo demás se A me perdió de pasar por vista. alto. Ujú, Importante, ujú, pero sobre todo con todo este tema de la tecnología, ujú, que la ujú, información está tan a la mano, es algo que nuestros jóvenes tienen aquí como una, ujú. muy incrustado. Es muy difícil Sí. hablarle del amor de Dios porque si nos vamos a la palabra, Ujú. y sí, es obviamente que lo que nos dijiste antes, Sí. está en la palabra, pero la palabra siempre nos habla de amor también al otro. Ujú. Entonces, cuando tú le quieres enseñar a las personas el amor al otro, es que no es un amor al otro pasando sobre ti mismo. Exacto. Entonces, no logran comprender cómo el amor al otro Ujú, funciona con el amor a mí mismo. Y ujú, todo se volvió lo que tú decías, un narcisismo. Entonces, ahora a ujú, los chicos les cuesta mucho ceder. ujú. Y los adultos también, es un orgullo, También. es el Ujú, orgullo vivo, es un orgullo ujú. vivo y no, y yo me incluyo ahí, Sí. porque o sea, las personas que crecieron como Ujú, yo, siendo católico, apostólico y ujú. romano, en Sí, una Dani. familia que Ujú, creía que ujú, ahí está Dios, ahí está Jesús, mire lo que ujú, hizo, pero usted no sea ujú, tan pendejo de hacerse ujú. matar como, Sí, exacto. o sea, por Dios, porque es que el amor Ah, propio, porque es que, o sea, no, estamos ujú, equivocados, estamos mal. Uno ajá. tiene que enseñarle a sus hijos, aunque sea doloroso, que sí hay Mm, cosas por las que uno podría morir, ujú,
hubo alguien que ya murió por nosotros, o qué Amén. papá teniendo que darle algo a su hijo para que viva no lo hace. Yo creo Amén. que la mayoría. Y Amén. entonces ahí pasamos sobre el amor nuestro, sobre el Ajá. valor de mi vida. Amo mi vida, pero amo más la vida de mi hijo. O Exacto. sea, sí, eso creo que no lo Ujú. podemos Sí. olvidar. Y Ajá. ese orgullo es lo que pone en nuestro corazón de piedra, Ujú. ¿sí? Lo que Y habla así Ezequiel. crecemos. Entonces, por Ujú. ejemplo, ayer en la iglesia Ujú. tenemos una campaña, creo que son 50 días, no sé Ujú. si me equivoco, me perdonan los del Olivar, Sí. 50 días conociendo al Dios no conocido. Ajá. Ay, Entonces qué están haciendo bonito. unos devocionales. Sí. Mi esposo ayer estuvo su devocional, se lo Ujú. publicaron Sí. sobre la omnipotencia de Dios. Y se Amén. lo manda a mi familia católica. Somos católicos, Sí. apostólicos y romanos y Ajá. todos los que se salieron, pues nacimos así en Sí. no sé cuántas generaciones, un corazón, y cuidamos primero mi creencia. Y Ujú. no estamos hablando nada contra la Iglesia Católica, Ujú. estamos hablando de unas citas bíblicas que se Ujú. refieren a la omnipotencia de Dios. Amén. Así es. Un Sí. corazón duro. Ujú. Eso es lo que genera pasarnos, o Ujú. sea, desenfocarnos o perder como de vista qué significa ese Ujú. amor propio, que sí es Exacto. muy importante también para nosotras las mujeres, por lo menos en Colombia, Ujú. en Perú creo que también es lo mismo, Sí. que las mujeres tenemos un papel como tan, no sé, como que tenemos que hacer mucho para ganarnos el respirar. Ujú. Sí. Entonces, y tenemos que olvidarnos de nosotras mismas, eh, tampoco es eso, Así ¿sí? es. Exacto, Era Iván. como eso, Ujú. sí. C.S. Lewis dice, Dios es amor, no todo amor es Dios, porque y ahí es lo que la premisa que está cambiando. Entonces, todo amor es Dios, no, es idólatra. Ahí es idolatría. Eso no quiere decir, o sea, Dios es amor, es la fuente, pero no es que hayan más formas de amor porque ahí es idolatría. O sea, como que amar más el amor, es más o menos como él lo dice, amar más el amor es idolatría. ¿Por qué? Porque está sacando a Dios de la ecuación. Entonces es muy interesante, por eso yo digo que nuestros niños continuamente debemos aprender a llevarlos a la fuente, a la fuente, a la fuente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Cierto? Y es ahí cuando les empezamos a enseñar a tener una relación con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque, Dios mío, yo digo que tenemos que aprender todavía mucho de esto que Dios se mató 3 años enseñando y que todavía los discípulos tenían sus problemas de ego, sus problemas de quién quería ser el mayor, ¿cierto? Porque es que esto no es fácil. Y por eso el ejemplo fue el ejemplo de Jesús que dio todo por amor. Entonces, no, nunca ninguna clase de amor va a reemplazar el amor ágape. Ese amor se dio a sí mismo y renunció a su reinado, como lo dice Filipenses, y renunció a todo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que hace posible que nosotros tengamos un amor adecuado. Un amor de sí mismos, como lo dice la palabra. Y Pablo dice, ninguno tenga mayor alto concepto, o sea, pilas, es que Dios nos ve a todos igual, ¿cierto? Igual, no hay diferencias. Y por eso dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, o sea, todos son mirados de igual forma. Entonces, esta relación con Dios es el fundamento para todas las demás relaciones. Y aquí voy a hablar de un tema que de pronto no está acá, pero es también el perdón. Y lo que hablaba ahorita de Anita, hay tanto orgullo que perdonar se nos hace tan difícil, pero estamos enseñando a nuestros hijos a pedir perdón. Nosotros pedimos perdón cuando las metemos. Yo como madre, como padre, yo he tenido que decir, perdóname, se me fue la mano, ¿cierto?
Y eso es interesante porque cuando los niños ven eso, pues es más fácil aprenderlo. Pero si papá y mamá no se piden perdón, y si yo no soy capaz de pedirle perdón a mi hijo, pues ¿cómo le voy a decir perdona? O aprende a perdonar, es muy difícil. Entonces, hacer que la relación con nosotros mismos sea lo primordial es hacer de uno mismo un sustituto de Dios. Y esto es idolatría. Entonces, por eso a los niños también hay que aterrizarlos. Por ejemplo, los que tenemos hijos únicos. Yo le digo a mi hijo, no eres la única Coca-Cola del desierto. Pilas. ¿Cierto, Ángel? Todo no gira alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque lo tengo que bajar del trono de la gracia. Entonces es muy importante darles el lugar y volvemos a los órdenes del amor que aprendimos la clase pasada. Todo tiene un orden. Papá se respeta, mamá se respeta, papá respeta a mamá, mamá respeta a papá y como padre respetamos a nuestro hijo. Y así sucesivamente, como hijo mayor respetas a tu hermano menor y el menor respeta al mayor. Y ahí es donde se ordena. Pero cuando hay esos saltos, cuando hay esas alianzas, no hay un modelo bueno. Ahí hay disfunción. Entonces, para tener buenas relaciones, indispensable tener buena relación con Dios. Si no está, no va a ser posible. No va a ser posible tener libertad de amar a otros, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en nosotros que no. Y leyendo pues a varios autores, la clave de uno dejar de mirarse a uno es cuando empiezas, aún en medio de tus dificultades, a ayudar a otros, porque te quitas del centro. Es la única forma. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Tengan compasión. ¿Ustedes saben cuánto se repite la palabra compasión en los evangelios? Bueno, ahorita no tengo el dato, pero perdí el número, pero es una de las palabras que más se repite. Y el Señor tuvo compasión, y tuvo compasión de la mujer, y tuvo compasión del leproso, y tuvo compasión de la multitud, y tuvo compasión. ¿Por qué? Porque su mirada estaba en el otro, no en él. Por eso cuando él dice, yo voy a morir, pues nadie lo entendía, nadie comprendía lo que él iba a hacer. Y les parecía ridículo, y este por qué dice que va a morir, este por qué dice que tiene que subir a Jerusalén y pasar por el trago amargo, pues nadie lo entendía. Pero cuando murió, todavía no entendía. Por eso la resurrección fue tan importante para poderles decir, se tenía que cumplir lo que estaba escrito en las Escrituras. Y era la única forma de que viniera el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer la misión. Y ustedes saben, bueno, aquí ya me apasioné por el Hechos, a partir de persecución vino todo el sufrimiento y como estaban ya tan empoderados de la misión, no les importaba que los persiguieran, no les importaba que los metieran a los calabozos, no les importaba porque tenían clara la misión y el proyecto, tenían que dar su vida. Y para ellos era un motivo de alegría porque era lo estoy haciendo por amor a Jesús, así como Jesús lo hizo conmigo, era identificarse con el maestro. Entonces es muy interesante porque esto va a cambiar. Es cierto, estoy haciendo una contraenseñanza de lo que se nos ha venido enseñando de lo que es la autoestima, porque la autoestima pone al centro al niño, pone al centro a la persona y la Biblia no pone al centro a la persona, pone en el centro a Dios. ¿Sí? Entonces, ojalá lo sigan trabajando en casa también. Yo creo que en las relaciones de casa también hay que trabajarlo mucho y poder enfocarnos en esto. Entonces, la autoestima es importante, es vital, es interesante ver a un niño crecer bien, sano, donde no le haga daño a nadie, donde él sienta que puede decirle al otro no cuando el otro lo está invitando a hacer algo malo, donde él diga, no, yo me quiero, yo tengo valores, yo tengo principios y no voy a hacer esto porque tú me dices que lo haga o porque a ti te enseñaron que eso era bueno, ¿cierto? Es ahí cuando los niños ya van a tener claridad en la toma de decisiones.
porque como padres no vamos a estar presentes. Y hay cosas que ellos van a tener que resolver solos. Entonces, por eso yo hablo de bases que tenemos que dar. Pero esto se logra con esos 5: seguridad, confianza, propósito, significancia, todo lo que hemos aprendido. Entonces, importante entender que este amor o esta necesidad la tenemos todos, ¿cierto? Yo aquí siempre coloco la pirámide de Maslow, aunque Maslow, Abraham Maslow, era humanista, pero creo que no entrando al humanismo como tal, sino a las necesidades, sabemos que tenemos necesidades. Y la palabra de Dios dice que Él sabe de que tenemos necesidad, ¿cierto? Entonces, Dios en el hombre colocó esto. Necesito alimentarme, necesitas protección, necesitas afecto, necesitas confianza y necesitas crecer. Es parte del desarrollo humano. Bueno, Brendel es uno de los precursores o de los teóricos más importantes sobre el tema de la autoestima. Y esto es importante porque quiero que ustedes aprendan a saber que la autoestima abarca 3 dimensiones: la parte cognitiva, la parte afectiva y la parte comportamental, ¿cierto? Entonces, en la cognitiva, nuevamente, el pensamiento. Lo que está en mi pensamiento, eso es lo que voy a dar. Si a mí como niño me reforzaron, todo lo haces mal, todo lo haces mal, todo lo haces mal, pues adulto voy a decir, todo lo hago mal. ¿Sí? En la parte afectiva, conjunto de sentimientos que la persona experimenta con relación a sí misma. Y yo les he dicho, ¿por qué los niños por qué los niños se cortan? ¿Por qué los niños atentan contra su propia vida? Y les dije, puede haber historias de aborto, puede haber historias de rechazo, de abandono, donde se crece con ese sinsentido de la vida, porque el afecto es importante para desarrollar el amor. Y ya donde se ve en la parte del comportamiento. Aún nuestra parte corporal dice cómo nos sentimos. Y usted va a ver, si usted es maestro, usted va a ver personas que se van a esconder, que van a huir, como están los que yo participo, ¿cierto? Como esas personalidades que se van dando y que uno aprende a conocer, pero siempre hay un patrón en la conducta, ¿sí? Y tenemos personas que uno dice, hablando de anorexia, bulimia, que son trastornos alimenticios, uno dice, pero esta niña cómo se ve gorda y yo la estoy viendo que se está desapareciendo. Entonces ahí hay un problema cognitivo, hay un problema afectivo y ya hay una conducta donde yo tengo que trabajar las dos antes. ¿Qué pasó en la percepción de esta niña de sí misma? Ustedes otra cosa que están dando cuenta hoy, por ejemplo, las cirugías. El alto crecimiento de cirugías que, bueno, ya les dije de Zygmunt Bauman, que ojalá lo lean, Generación Líquida, para que puedan entender todo lo que está pasando socialmente. Y él habla también de esto, del incremento de cirugías, y es ese valor por lo estético, por estar bien, por todo lo fitness, que yo no voy a decir que está mal, no, hay cosas buenas que nos ha aportado eso, pero también el hecho de no seguir esos patrones o someterme a lo que dice la cultura, cómo puede estar afectando la vida de una persona que en últimas es estrosa y por metabolismo no puede adelgazar. Pero ¿cómo genera eso que tenga una percepción mala de sí mismo o de sí misma? Sí, entonces miren que sí tiene unos patrones y esto él lo habla así. Entonces, ¿cómo nos predisponemos y cómo el ser humano busca esa felicidad o esa autorrealización? Y aquí están los autos que propone y que conforman pues la psiquis de la autoestima, por decirlo así. Entonces, ese autoconcepto, ¿cómo está? Esa autoevaluación, ¿cómo está? La autoaceptación, la autoconfianza y el autorrespeto, que hacen posible que
que tengamos autoestima. Y enlacémoslo con el otro principio, seguridad, propósito, ¿cierto? Significado. Yo me respeto, yo confío, yo me acepto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me ve Dios? Y ahí es donde están los versículos, y yo soy adoptada, yo soy hija, yo soy luz, yo soy santa, yo soy sacerdote santo, yo estoy apartada, todos los yo que menciona la Biblia, pero no en lo de afuera, es en lo que dice Dios. Porque la sociedad ya va a tener prototipos, va a tener modos, no, es esto lo logro, esta escala la logro para nosotros buscando la palabra de Dios, para nuestros hijos dándoles las enseñanzas de lo que dice Dios. De resto, vamos mal. ¿Sí? Entonces, esta autoestima empieza a generarse desde los primeros años de vida. O sea, eso no lo pongan que es, no, esto empieza desde niños y va a hacer que la influencia de los adultos. ¿Cómo influencia el adulto? Con palabras, con actitudes, con gestos, con conductas que hacen que el niño se sienta bien o mal. Situaciones que lo hacen sentir bien o mal y que se van repitiendo y se van repitiendo, ¿cierto? Algunos niños tienen un ambiente hostil, incomprensivo y amenazante que les impide desarrollar una buena autoestima y asumen la culpa por sus sentimientos de impotencia. Entonces, cuando los padres son inconsistentes, un día permiten algo porque están contentos y al día siguiente lo prohíben porque están de mal humor, los niños se confunden. Si ven a la madre llorar y preguntan qué le pasa y esta contesta que no pasa nada, entonces no van a entender. Y es como si nunca pudieran hacer lo que se espera de ellos, nunca saben que están bien y que está mal y nunca comprenden a los mayores. ¿Cierto? Lo que decía el Principito. Entonces, ¿qué pasa con el niño? No tiene la capacidad de razonar los motivos por los que los padres lo tratan mal. Pero, ¿qué va pasando? Él se va sintiendo herido. Entonces, el niño tiene que aceptar lo que sus padres dicen y hacen. ¿Por qué? Porque son los que están ahí. Y es lo que pasa, si se atreviera a dudar que sus padres tienen la razón, su mundo, ¿qué? Se vendría abajo y ahí es donde entra la inseguridad y ya no tienen dónde apoyarse. ¿Qué es lo que pasa cuando los padres maltratan, abusan? El círculo es tan cerrado que como están amenazados, ellos no pueden hablar de lo que está pasando. Pero ellos asumen que eso está bien. ¿Sí? Así pues, le da razón a los padres y si estos lo maltratan, surge la idea de no ser digno de amor por no ser lo suficientemente bueno y por consecuencia la idea de no merecer nada. Entonces ahí empieza yo no merezco. Y tenemos adultos luchando, yo no merezco un trabajo, yo no merezco una familia, yo no merezco esto. ¿Y qué pasa? Entonces viene esta autocondena. Es una estrategia de supervivencia, se usa como un cinturón de seguridad y se lleva hasta la adultez sin darse cuenta que la necesidad de la estrategia se ha quedado atrás, que pudo haber ayudado a los 5 años, pero que en la actualidad ya no sirve y ya lo está matando. Entonces, los niños necesitan límites, reglas claras que les proporcionen seguridad. ¿Qué pasa? Los padres tienen que ser consistentes con las reglas. Cuando nosotros como padres empezamos a negociar la regla, un día sí, un día no, un día te digo esto, un día te hago esto, entonces eso se presta para confusión. ¿Sí? Entonces también muy importante que los niños tengan la capacidad de equivocarse y también la capacidad de ser visibles en el hogar. Si un padre no acepta que un niño se equivoque, está grave. ¿Cierto? Entonces, a veces ese castigo viene con ridiculización y es ahí donde nos matamos. Entonces, los padres
tienen que dar permiso para que los niños se equivoquen. Porque si no, entonces vamos a crear hombres y mujeres temerosas todo el tiempo de querer hacer algo porque siempre están pensando la voy a embarrar. ¿Sí? Entonces, les recomiendo esto. Nathaniel Branden en su libro Los 6 pilares de la autoestima nos habla de una investigación que hizo Stalin Kopersky, que es otro autor que trabaja esto, para identificar las conductas de los padres encontradas con más frecuencia cuando los niños crecían manifestando una autoestima sana. Listo, ahí les dejo como la referencia. Eso les va a quedar en sus diapositivas. ¿Y qué pasa en este estudio? Él dice, se encontraron 5 condiciones. El niño experimenta una total aceptación de sus pensamientos, sentimientos y del valor de su propia persona. Cuando el niño siente que no es perfecto, porque no hay perfección, y los padres le permiten equivocarse, ¿cierto? El niño funciona en un contexto de límites, hay claridad en los límites, esto está bien, esto no se puede hacer por esto y por esto está mal y si llegas a hacer esto va a traer estas consecuencias, pero se lo estoy explicando, ¿cierto? Hay cosas que se negocian, hay otras que no se pueden negociar, hay otras cosas que tú tienes que hacer responsable porque hiciste algo que no estuvo bien, ¿cierto? Pero entonces le vamos dando confianza. También el niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano. Cuando no hay violencia, cuando no hay humillación, cuando no hay o no ponemos a los niños en ridículo, cuando no estamos controlando y manipulando todo lo que hacen. Pero también los padres se toman en serio las necesidades de los niños. Hay una autoridad, pero no hay autoritarismo, ¿cierto? Hay flexibilidad, pero no hay libertinaje, ¿cierto? Entonces es muy importante mirar esa disciplina positiva que yo creo que ustedes ya vieron estilos de crianza. Entonces, importante también que los padres no tengamos expectativas elevadas de nuestros hijos, porque eso nos mata. El niño siempre va a querer agradar a papá y mamá, pero no todos pudimos hacerlo, ¿cierto? Yo digo, yo hubiera querido darle gusto a mi mamá en esto, pero no pude. Y de pronto me frustré en un momento, pero me tuve que liberar porque en últimas yo no puedo llenar expectativas, ¿sí? Entonces, los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima, son modelos de eficacia personal y respeto hacia sí mismos, y el niño ve ejemplos vivos de lo que tienen que aprender. Entonces, algo que hablaba ahorita Diana, y cuando estamos creando niñas y niños, yo como mujer que estoy modelando, yo como hombre que estoy modelando. Entonces, soy de esas mujeres que modela que yo tengo que controlar al hombre, o viceversa, ¿cierto? Entonces, hoy en día yo creo que es mucha responsabilidad que nuestros hijos quieran hogar, quieran formar familia, quieran crear vínculos, porque desde casa todavía estamos fomentando el amor a la familia o la importancia de la familia para la sociedad. Pero cuando en casa tenemos también ideas rarísimas, pues no esperemos que nuestros hijos vayan a querer familia. Entonces, importante saber que todos somos influidos por el ambiente familiar que tuvimos en la infancia. La infancia va a jugar un papel muy importante para el desarrollo del adulto. Y la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es ayudarles a desarrollar una confianza en sí mismos que los lleve a tener un autoconcepto positivo, pero dándoles permiso para equivocarse y permitiendo su visibilidad y sobre todo trabajando en nuestra propia autoestima. Y en resumen, esto es llevarlos a la fuente que es Dios, enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Él es la fuente del amor. ¿Sí? Entonces, importante, fundamentos, aprender a vivir conscientemente. ¿Y qué es conscientemente? Hay un mundo real. El mundo irreal no existe, ¿cierto? Eso es lo que nos quieren vender los medios, todo lo fantástico, todo, no. El mundo real. Saber que hay cosas
que puedo hacer y otras que no puedo hacer, y ahí va mi aceptación. Si Dios me dio esta nariz, ya. Que la puedo mejorar, tal vez sí, pero la cirugía va a requerir plata, pero el momento que tenga plata, pues tal vez te la puedas mejorar, pero tal vez no salgas del quirófano, ¿cierto? Entonces, hay cosas que uno tiene que aprender a enseñarles a los niños, pues es tu cuerpo y este cuerpo te lo dio el Señor y el Señor te dio esto para esto y de pronto no te dio esto porque no, ¿cierto? Pero también a enseñarles a asumir responsabilidades por sus actos. Y eso es posible. Yo tuve que enseñar, listo. Recuerda que esto que hiciste va a traer una consecuencia y por esto que no hiciste bien, pues te tocó quedarte castigado, ¿cierto? Y esa es la consecuencia de no obedecer, pero le vamos enseñando a tener esa responsabilidad. La autoafirmación, padres, afirmemos en lo positivo, en las fortalezas, no en lo que no tienen. Es que lo que no tienen no lo tenemos y no lo vamos a tener, ¿sí? Tratar de enseñarles a vivir que tienen una misión y un propósito, que no están acá porque sí, no, ellos van a salir adelante, tienen dones, tienen talentos con los que Dios va a trabajar y va a usar en su momento. Y hablar de integridad personal, el cuidado por mi cuerpo. Si yo no me quiero, si yo no me cuido, si yo me autoagredo, pues me estoy dañando a mí mismo, a mí misma. Entonces yo tengo que aprender a amarme, amar mis pulmones, amar mi corazón, amar mis ojos, ¿cierto? Amar mis piernas, amar mis genitales, porque el mal está y la tentación está, ¿cierto? ¿Con quién me junto? ¿Con quién no me junto? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Qué buscan mis amigos? ¿Sí? Entonces, para nosotros como padres, tengo 5 minutos, vigilar la forma en la que hablamos, tener frases que motiven. No hay nada como un niño motivado. Deja que tu hijo también tenga responsabilidades y tareas. Todo no lo podemos hacer. Recordemos que están los actos de servicio, pero también hay que delegarles cosas de acuerdo a la edad. Nunca comparemos, y ya nos hemos dado cuenta por nuestros testimonios que la comparación es mala, hace daño. Entonces nunca hagamos esas comparaciones, ¿cierto? Deja que también los niños se enfrenten a problemas. No todo lo tenemos que solucionar nosotros. Ellos tienen que aprender a solucionar conflictos, porque no todo el tiempo vamos a estar, ¿cierto? Ama a tu hijo y hácelo saber. Y ya les dije, hay muchos lenguajes de amor. Miren a ver cómo lo van a hacer esta semana. Hagan algo especial. Y también hoy hablamos de inteligencia emocional, hablar con los niños sobre las emociones, un clima donde mi hijo pueda expresar lo que siente de una manera sana. ¿Sí? ¿Qué quieres llorar? Bueno, tómate tu tiempo y llora. Y después me dices por qué estás llorando, ¿cierto? O qué te pasó. Si estás alegre, permitamos la risa, ¿cierto? Entonces, muy importante saber que los niños van a generar autoestima en su área social, en su área académica. Recordemos que los niños, por lo general dicen, son muy francos y son yo digo que son los grandes hirientes de los otros niños porque se dicen las cosas como son, pero también crear mecanismos para saber decir las cosas. El ámbito familiar, cada uno tiene un lugar, respetar ese lugar. La imagen corporal, cómo veo su aspecto físico, sus capacidades y la valoración general que la familia tenga de sí mismo. Y les voy a dejar acá cosas para evitar, ¿cierto? Y cosas que hay que tener cuidado de generar pobre autoestima, donde está la poca confianza, la ansiedad, la depresión, mala inseguridad, problemas de sueño que se van dando cuando los niños están teniendo estas problemáticas. Frases que dañan, no hago nada bien, sé que no lo puedo hacer, sé que voy a fracasar, no me gusto, ojalá fuera alguien más. Cuando se repite eres un desordenado, ellos aprenden a hacer más desorden. Siempre estás deseando fastidiar, entonces fastidian más. Debes aprender de tu primo, entonces rechazan al primo.
¿cierto? Entonces, todo lo que yo digo, ellos lo van a asumir y se va a incrementar más. Entonces, siempre tratemos ese lenguaje positivo y no dañemos ni el ser ni el hacer de las personas. Ataquemos la conducta, ¿sí? Entonces, estoy harta de ti. ¿Qué genera eso en el niño? Desamor. Aprende de tu hermano. ¿Qué va a generar esos celos? Y miremos las historias bíblicas. Siempre estás peleando. Me gusta pelear, ¿cierto? Aléjate, no quiero ni verte. ¿Qué genera desamor? No sabes estar quieto. ¿Qué vamos a tener? Niños nerviosos. Entonces, estas son frases que van a promover esas actitudes negativas. Entonces, amados, se me acabó el tiempo. Yo les pido el favor de que revisen, ya con esto terminamos, y por favor vean a You Are Special, Tú Eres Especial, y la historia de Punchinello, para que terminen de cerrar la clase del día de hoy. No sé si ya lo vieron, si lo van a ver, pero espero que hagan la tarea. Y el tema de inteligencias múltiples los voy a dejar en diapositivas para que ustedes lo terminen ya de socializar. Las inteligencias múltiples es cómo aprenden mis hijos. Eso también me va a ayudar a saber cómo hago que mi hijo aprenda en su forma, porque todos tenemos una forma de aprendizaje, y respetar esa forma de mi hijo o mi hija o de mis niños en la escuela dominical o de los niños que voy acompañando, para no vulnerarlos, para no dañarlos o lastimarlos. Amén. Entonces, yo creo que Samara, ¿dónde está? No sé Acá si hay estoy. una Acá. preguntita, tengo un minuto. Listo, profe. Lánzate con tu Bueno, Samara. pregunta. ¿Hay alguien que tiene preguntas? No. Bueno. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Cómo nos vamos? Con muchos desafíos. Bueno, ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy hoy, Laurita? A ver, ¿cómo te vas, Laurita? Laurita Lozada. Carlita, ¿cómo te vas hoy? Bueno, yo muy satisfecha de Ah, recibir lo bueno. que recibí y gracias por todo. Muy buena Bueno, información, cómo tratar a nuestros alumnos, a nuestros nietos. Yo que tengo nietos. amén. Gracias, gracias. Bueno, mi hermosa. Bueno, Samara, no sé. Sí, Yo ya profe. aquí me quedo preguntando, entonces No. mejor me voy. Bueno, mi profe dirá, pues a nombre de Sociedad Bíblica Unida, reciba nuestra total gratitud por tu contribución en estas 5 clases. Amén. Has brindado a todos los estudiantes criterios de cómo comprender la transformación que sufre el niño a lo largo de su vida en Amén. diversas facetas, tanto psicológicas como sociales.